12 de junio del año 25. Y hoy tenemos noticias que van al tuétano del coloniaje en Puerto Rico. Ustedes saben que este es el único programa que le analiza las noticias por patrones. Y es que las noticias siguen las reglas de la física cuántica. Están entrelazadas, están hilvanadas, y aunque no aparezcan o no parezca superficialmente que están conectadas, sí lo están. Y vamos a empezar primero, como solemos hacer, con las buenas noticias, porque hay buenas noticias. Y sigue la buena racha de la gobernadora, que tuvo nuevamente un percance con la cuestión de los boletos y el auspicio de los conciertos de Bad Bunny. Vamos a la primera noticia buena. Fomento Industrial ya está buscando una de sus propiedades de las fábricas en desuso para un super albergue de animales en una alianza público-privada con las organizaciones que se dedican a proteger las mascotas y a proteger los animalitos. Y el gobierno va a aportar y habilita la propiedad, mientras que la van a administrar y la van a correr los distintos grupos que se dedican a la protección. Eso es como un centro donde llevan, imagino que estará cerca del área metropolitana, y se necesita más, se necesita en el sur y se necesita en el oeste. Pero eso es una buena noticia y demuestra un gobierno sensible a lo que son el bienestar y el derecho de los animales. Y además todo el mundo en Puerto Rico. Yo siempre he dicho que los ángeles que nos envía Dios son los perritos y los gatitos. Nos hacen reír, nos cuidan, nosotros los cuidamos a ellos, pero en realidad son ellos los que nos cuidan a nosotros. Y son criaturas puestas en esta tierra para protegernos. Y es bueno que el gobierno, este es uno de esos casos de lo que es la futura gestión pública, que es en alianza con la empresa privada. En este caso, la ONG que se dedican a cuidar animalitos y a adoptarlos. Así que esa es la primera buena noticia. La segunda, levantan banderas sobre los incentivos de vivienda, aunque los realtors aplauden los incentivos de vivienda para los jóvenes, están diciendo exactamente lo que dijimos ayer. El problema es que no hay vivienda asequible. Y en la medida en que la pobreza extrema siga afectando más de la mitad de nuestra población, no va a haber capacidad de comprar casa. De manera que ahora hay que buscar la manera de buscar alternativas a lo que es la construcción de cemento grande. Hay unos nuevos conceptos en Estados Unidos en términos de vivienda y en otras partes del mundo que pudieran ofrecer alternativas siempre y cuando se disponga de terrenos para ello. Uno es lo que se llaman los tiny houses, casitas pequeñas, hechas bien hechas, fuertes para aguantar un huracán, pero casitas de aproximadamente 800 pies cuadrados en un espacio de terreno limitado, que pueden proveer algunas de un cuarto, otras de 2 cuartos espacio, como las que hacían antes. Si usted va a las casas de Puerto Nuevo, de Country Club en sus primeras extensiones, de Caparra Terra, se va a dar cuenta que se construía mucho más limitado, claro, en cemento. Pues aquí hay nuevos diseños, se puede construir en madera, se puede construir hasta en furgones, que es la otra alternativa. Y hay que ser creativo,
de hecho, los chinos están, aún con todos los aranceles, están vendiendo una serie de módulos bien fuertes que parecen campers, pero que pueden proveer este tipo de espacio. Es decir, para poder salir de la encerrona de la pobreza, tenemos que pensar fuera de la caja y comenzar a financiar y auspiciar, aunque sean proyectos pilotos que se hacen rápidamente sobre esto. Así que esto es una buena propuesta del gobierno, pero los realtors están diciendo no hay el inventario para cubrirlo. La tercera alternativa es comenzar a comprar o rescatar casas abandonadas y entonces rehabilitarlas para ocupación esencial, básica, y darlas, ¿verdad? Venderlas para que los jóvenes las puedan comprar y ir rehabilitando y expandiendo. Ok. Tercera buena noticia del día de hoy. En proceso la reconstrucción de 182 cuarteles de la policía, nos dice Félix Lasalle, el director de AEP, que ya hay 58 cuarteles que están 80% terminados, 36 cuarteles que se terminaron, esto es 66, que se terminaron bajo Pedro Pierluisi y que probablemente en un año, año y medio estén completados la rehabilitación de los cuarteles. Es una inversión de 53 millones de dólares. Los policías tienen derecho a trabajar en lugares, en talleres de trabajo limpios y decentes. Próxima noticia. El negociado de drogas de la policía pilló a 4 correccionales más con el trasiego de drogas y contrabando. Ya van 7 en este año que se limpian. Esto naturalmente es el secretario de corrección, pero también el jefe de la policía, Joseph González, que no come cuento en cuanto a esto. Próxima noticia. Jennifer González anuncia con el Departamento de la Vivienda un proyecto de 179 hogares resilientes en Naguabo bajo el nombre de la urbanización Vista Verde. La secretaria de Vivienda, Ciari Pérez, dice que será una inversión de 54 millones de dólares del CDBG. Nuevamente, ese es el tipo de proyecto que no se hace en 5 meses, ni se pone en el tubo de producción en 5 meses. También tiene que ver mucho de lo que se hizo durante la administración de Pedro Pierluisi. Próxima buena noticia. El Vocero, página 1. Con potencial 3 nuevas APP, nos dice el SAR de Energía y jefe de la P3, don Josué Colón, que hay ya 3 proyectos de energía y fibra óptica y el sesco digital. 3 proyectos adicionales. Y como si eso no fuese suficiente, ya ustedes escucharon a la Sajorí de esta administración, porque ella no descansa, Valerie Rodríguez, que ha hecho en DACO lo que hacían siglos no se hacía, y esta vez responde a lo que se ha convertido en la segunda fuente de querellas en DACO, los fraudes de placas solares. Miren, en esta industria de placas solares hay buenísimas empresas responsables que son necesarias porque es la alternativa al servicio, al monopolio del Estado de energía eléctrica. Pero, y hay todavía fondos y programas para poder financiarlas, que no van a durar mucho, porque Trump se las va a limpiar o se las está limpiando. Pero también hay una trulla de aguzados, de buscones, que han utilizado el buen nombre de la industria de placas solares para engañar y atimar y para empujar esto. Ahí están las querellas que ha hecho Valerie Rodríguez, separó la paja del grano
y está metiéndole mano sin dañar la industria a aquellos que sí dañan la reputación de lo que debe ser el futuro en Puerto Rico. De hecho, a mí me encantaría ver legislación a los efectos de que todo proyecto nuevo en Puerto Rico, particularmente de casas terreras o casas de 2 pisos, tiene que tener placas solares o townhouses y que se incluya como parte de. Así que va a costar más, sí. Y hay que buscar alguna manera de bajar los costos de producción, cuestión de que empate. Yo, si pudiera, toda construcción nueva en Puerto Rico debe tener placas solares y debe tener una cisterna, por lo menos. Y si no es placas solares, pues entonces pongan una plantita de 7, 8K que vaya con la casa. Y eso da, de hecho, en Guaynabo hay varios desarrolladores que desde hace tiempo ya incluyen una plantita eléctrica como parte de las facilidades. Así que esa es otra opción. Recuerden que en este programa no solamente fiscalizamos y reseñamos, sino que también ofrecemos soluciones, porque con la boca es un mamey, como decían por ahí, hay que ofrecer soluciones y llevar a los líderes de todos los partidos a pensar fuera de la caja. Así que doña Valerie Rodríguez haciendo lo que tiene que hacer. Otra buena noticia, y esto es la Universidad Católica, la Pontificia, ya digo la Católica, siempre, compró la Universidad Central de Bayamón, que tiene un campus precioso, pero que está sufriendo lo que están sufriendo muchas de las universidades con la merma poblacional de jóvenes, y es la baja matrícula. Llegó a 500. Bueno, pues la Católica terminó anexándola, la compró por 9.75 millones entre lo que se dio cash y la deuda que asume, y la va a convertir en el recinto de San Juan o del área metropolitana, aparte de su recinto en Ponce. Esa es una buena noticia porque obviamente las universidades privadas son importantísimas. No todo es para la UPI nada más. Aquí hay excelentes universidades privadas, entre ellos la Interamericana, la Católica, el sistema, lo que es la Ana G. Méndez, son la Carlos Albizu, que tiene probablemente entrena los mejores psicólogos del país y que se necesitan. Así que esas universidades son vitales para el progreso de Puerto Rico. Como ustedes pueden ver, les estamos dando las noticias que todo el mundo ignora, porque todo el mundo hoy está, no, porque si Pierluisi le dijo, y si Jennifer le contestó, y se picó Jennifer, y todo lo que hay, y sobre estas noticias que son vitales para ustedes, porque nadie le dice, mira, los puertorriqueños no somos tan porquería que no hacemos nada bien, se hacen las cosas bien, y cuando se hacen mal, los pasamos por la piedra. Ok, ese es el cuadro en cuanto a la racha de Jennifer González. Yo no voy a entrar en los dimes y diretes de si Pierluisi le dijo o no dijo. Pierluisi tiene derecho a opinar lo que le da la gana y la gobernadora también, pero la gobernadora se pica, ok, y era de esperar. Y hay que enseñarle que a veces es mejor hasta ignorar ese tipo de crítica y probarlo con lo que yo les estoy enseñando. Que el récord hable por sí solo. Ok. Enfermeros al gobierno ya no podemos llevar esta carga. Y hoy los enfermeros están enfogonados porque la gobernadora supuestamente los abandonó y no se reunió con ellos. Vamos a entrar. Los enfermeros detallan que pasan por una crítica situación por vivir en Puerto Rico, con salarios
terrible, muy por debajo de los Estados Unidos, y hacen un llamado a justicia salarial por un lado y a legislación que limite las horas extras que puedan trabajar y los casos que se le asignen. Ya eso es un poco más complicado. En Estados Unidos, un enfermero gana 70% más que el enfermero aquí. Por ejemplo, en Florida ganan $80,000. En Puerto Rico, en promedio, $37,000. En Massachusetts, $104,000, para empezar. En California, $134,000. En Islas Vírgenes, ganan el doble, casi, $70,000. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Esta mañana, si usted es de los fiebrus como yo, que pone Noti1 todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 7, yo a las 7 pues me tengo que desconectar. No porque no oiga a Falú ni oiga al profesor Pavón Febu, sino porque sencillamente ya a esa hora estoy que lo único que necesito streaming rápidamente. Bueno, ¿cuál es el problema? Esta mañana, aquí en Pelotadura, Paco Pepe Rodríguez de Birling Capital, que es un estudioso de la economía y de la situación médico-hospitalaria que pasa en Puerto Rico, dijo, el problema es, primero, un país de viejos, mayormente, Medicare, Medicaid, y en los programas federales, Puerto Rico recibe 70% menos, 69% menos de lo que reciben en los estados. De hecho, Islas Vírgenes recibe 30% más que lo que recibe Puerto Rico. Es decir, estamos pagando los platos rotos de ser colonia. No hay pieza más importante después del médico en el sistema médico hospitalario, y todos son importantes, que el enfermero o la enfermera. Son gente que tienen que doblar turnos y que lo que ganan básicamente son $37,000. Se les queda en nada. Y de tantas y tantos enfermeros se nos están yendo. Yo escuché esta mañana el debate que tenía Ferdinand y me reía porque Ferdinand decía, bueno, es que este problema lo tiene Estados Unidos y lo tiene con médicos y con enfermeros que no aparecen o no ganan. Lo tiene también. Ferdinand, perdóname. Yo vivo en un estado. Aquí en Florida, lo menos que gana una enfermera empezando $70,000, pero ronda en cerca de 90 a $100,000 después de unos años de experiencia. Y cuando usted va a una sala de emergencia, le llueven. No es que tenga que sentarse, morir esperando en la sala de espera. Llueven y están disponibles. Y los enfermeros también tienen una vía que es adicional. Si no quieren estudiar medicina, se pueden convertir en lo que se llaman PAs, asistentes de médico, que eso es algo que en Puerto Rico no hay y que debiera haberlo. Es un grado intermedio. Un asistente de médico puede hasta recetar y atenderlo en las cosas básicas y es quien lo ausculta primero antes de usted pasar a su médico especialista. Ese paso intermedio de mejorarse económicamente hay que legislarlo en Puerto Rico. Pero naturalmente hay un gremio que se va a oponer. Aparte de los enfermeros están a palo limpio. En segundo lugar, en Estados Unidos los médicos y los enfermeros no están corriendo para ningún otro lugar porque es el lugar donde mejor se le paga a los médicos y el lugar donde mejor se le paga a las enfermeras y a los emergenciólogos y a los radiólogos y a los
los que bregan toda la tecnología. ¿Por qué razón? Porque si miran al norte y se van para Canadá, Canadá tiene un sistema socializado y los médicos no ganan ni cerca de lo que ganan ni las enfermeras. Si van para el Reino Unido, igual, un sistema de medicina socializada. Si van a Europa, igual. Si vas a México, igual. Por lo tanto, donde único pueden mejorar las enfermeras son en un estado. Porque los enfermeros se van, montan la pica en Flandes y se fue. Y ahí echan para adelante. Y se nos están yendo, con mucha razón. Que las enfermeras y enfermeros merecen ganar 2 y 3 veces. Claro que sí. El problema es de dónde tela si la araña no teje. Si el sistema público de salud en Puerto Rico, que es la tarjeta del Plan Vital, está pago por fondos federales, mayormente Seguro Social, Medicare, Medicaid, y esos fondos federales nos los limitan en 70%, entonces eso quiere decir que el dinero que está disponible y hábil para pagarle a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a los tecnólogos, a los radiólogos, a los emergenciólogos y a los médicos y especialistas, tiene que estar, tiene un tope, 70% menos. El problema es de coloniaje, de puro coloniaje. Y entonces aquí todo el mundo dándole la vuelta. No, porque ahorita yo escuchaba a Julio Muriente con Carmen decir, no, porque esto hay que arreglarlo sin cambiar el estatus. Esto no nos requiere que cambiemos el estatus. En serio, Julio. Un país en quiebra, donde para aumentar cualquier cosita hay que pasar por 20 pesos y hay que desvestir un santo para vestir otro. ¿De dónde tela? El problema es que el gorila en la cristalería se llama el coloniaje. Y mientras haya un partido popular y gente que crea que aquí van a mejorar las cosas sin cambiar el estatus, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Porque el día que Puerto Rico sea un estado, recibe 70% más en fondos federales. Fondos federales que van obviamente a CES y que van a las aseguradoras para poderle pagar 70% más. Porque el problema es que, primero, usted le dice a la Junta de Control Fiscal que va a equiparar el salario de los enfermeros de $37,000 a $70,000 como lo ganan mínimo en Florida y brincan, te van a decir, pues, ¿cómo no? Sácame de dónde me vas a bajar o qué contribuciones me vas a poner. Eso es lo primero, no nos van a permitir. Y mientras eso, y si entonces, si le suben al sector público, que de un gobierno quebrado, entonces creas un desnivel con los hospitales que están raspando el pegado, precisamente porque lo que se le paga es el 30% o el 35% de lo que se pagaría en los Estados Unidos. Y entonces tienen ellos que pagar salarios paupérrimos. Y las aseguradoras pagarle a los médicos y a los tecnólogos y a todo lo demás salarios paupérrimos. Porque el sistema está diseñado precisamente con una sola solución. De hecho, tiene dos. Puerto Rico se torna una nación independiente y se nacionaliza el sistema y hay tarjetas de salud para todo el mundo, pero los médicos, los enfermeros y los tecnólogos se nos van para Estados Unidos porque ya están acostumbrados al sistema de libre empresa que opera, o
convertirnos en un Estado y recibir lo que nos corresponde como ciudadanos americanos. Pero nadie quiere bregar con el gorila en el territorio. ¿Y quién está pagando por esto? Las enfermeras y los enfermeros. ¿Usted ha escuchado a alguien hoy explicarle a los enfermeros y las enfermeras que el ELA los mata, que el ELA los tiene como esclavos? No, porque nadie quiere bregar con el problema. Porque el día que el 75% de Puerto Rico quiera de verdad, pida la estadidad, no hay manera que se la vayan a negar. Y obviamente los tiempos de Trump van a pasar, como los hemos visto pasar a todos. Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush 1, Clinton, Bush 2. Los hemos visto pasar a todos. Obama, Trump, Biden y Trump de nuevo. Pero hasta que no se bregue con eso y se le diga a los enfermeros, ¿tú quieres de verdad ganar como en los estados? Empuja a tu partido y empuja a tu gente para que nos hagamos estado. O si tú eres nacionalista, entonces pídele, vota por la independencia, que nacionalicen el sistema, a ver si la república te va a pagar los 37,000 pesos que te ganas aquí en la cochina colonia. Eso no se discute. Y usted es el que paga. Usted es el que tiene que estar largas horas en la sala de emergencia porque no aparecen médicos o no aparecen enfermeras. Usted es el que tiene que esperar 7 meses para que le den una cita. O, si tiene hijos en el continente, darse un pindoletazo a Florida o a Nueva York para que le hagan una cita con un especialista para que lo vea. Y si no, se muere. Esa es la realidad. Y aquí todo el mundo anda con la paja mental de que en la colonia aparecen los chavos debajo de las lechugas, donde quiera. No, el gobierno tiene que proveer. No, el gobierno tiene que aumentar. En serio, el gobierno está quebrado, el país está quebrado. Sí, lo digo así. Los números de la pobreza están ahí todos los días. Yo me paro aquí con números que pare la prensa para decirles a ustedes, el ELA nos mata. El ELA es nocivo a la salud. El ELA nos tiene arrestados como esclavos, ganando salarios nominales y decir, mira, confórmate con eso. El Webich no le va a decir eso, porque el Webich lo único que le importa es llegar al poder. Y los populares mucho menos. No. La gobernadora tiene que buscar el dinero de alguna manera, porque si no la gobernadora es negligente, en serio. Primero, la gobernadora no tiene una maquinita de hacer chavos en Hacienda. Y en segundo lugar, aun cuando los pudiera imprimir, la Junta no le va a permitir absolutamente nada mientras Puerto Rico sigue en quiebra. Y vamos a seguir en quiebra por lo menos por los próximos 7 años. Porque no tenemos ni un solo presupuesto cuadrado. Y para que se vaya promesa, necesitamos 4 presupuestos cuadrados y coger préstamos de nuevo. Esa es la verdad. Y este es el tipo de noticia que yo tengo que discutir porque nadie me se les discute. Ahorita pues estaban jugando pelota dura, pero todo el mundo en la Luna de Valencia. No, ¿cómo va a ser? Es que esto está pasando en Estados Unidos. Usted no está pasando en Estados Unidos nada. De hecho, lo que necesitamos es más escuelas médicas. Porque los médicos, de hecho, aquí vienen hindúes, vienen gente de todas partes del mundo a trabajar en Estados Unidos porque es donde se gana el billete en salud. Porque la medicina socializada ha hecho pues que la gente se vaya, busque, quiere el sueño americano. Pero mientras no salgamos de la cochina colonia, en Puerto Rico no van a haber, ni lo sueñen, no van a haber salarios decentes, no va a haber vivienda asequible, no va a haber absolutamente nada mientras sigamos amamantando la cochina,
la asquerosa, la corrupta colonia del Partido Popular y de Pablo José Hernández Rivera. ¿Vieron? Cuando regresemos, vamos a discutir cómo la fabricación de casos criminales de corrupción por parte de los federales, que ha impactado a Puerto Rico por casi 40 años, se cae en pedazos con las nuevas normativas y revela otra de las lacras del coloniaje, que es la intervención, la armamentización de la justicia. Algo que yo escribí y detecté en mi libro Justicia Roja hace muchos años atrás. Y obviamente lo único que he tenido que hacer es sentarme a esperar 20 años o 25 años después para decirles a ustedes mi frase favorita. No quiero decir que se los dije, pero con eso cerramos y venimos con el panel.